en esta actividad. Bueno, esta actividad que es un parlamento abierto y que es la primera cosa interesante para destacar, porque los compañeros que están a mis costados son hoy diputados nacionales. Entonces, la idea de un parlamento abierto justamente nos permite y nos ayuda a poder acompañar en este tránsito, que es tener una representación que para mí, y creo que para ustedes también, es directa con estos compañeros en el Congreso. Todas las demandas que hemos venido desarrollando y teniendo hasta acá, hoy tenemos una vía de interlocución directa, para mí por primera vez. Entonces creo que eso es fundamental y que podamos ponernos a discutir temas tan importantes para el país como el pago o no pago de la deuda externa, con ellos que están prontos a tener esta discusión en la Cámara de Diputados, creo que es fundamental. Y creo que la otra cosa para destacar es el cartel que tenemos acá atrás, que dice: detrás de la deuda está la fuga. Y justamente porque lo que tratamos de hacer, o lo que vamos a tratar de hacer hoy, es responder una pregunta que nos hacemos cotidianamente como pueblo, que es: ¿para qué se usaron los dólares que entraron por la deuda? Yo me pregunto, y creo que lo compartimos entre todos y todas, si esa plata la vemos en la reactivación productiva del país, si la vemos en más cantidad de hospitales, en escuelas públicas, si vemos esa plata en mayores puestos de trabajo. La verdad que no se ve para nada. Lo que sí se ve es una enorme fuga de capitales que dejó al país en un estado de bancarrota tremendo. Yo, digamos, me hice un punteo con algunos números para introducir el tema, que estoy segura que mis compañeros acá lo van a desarrollar en profundidad solamente para presentarlo. Y la verdad que son números que ayudan a dimensionar el desastre, porque a veces hablar en general no nos permite medir el grado de desastre que los 4 años de macrismo generó. Entonces, en estos números que me anoté, si no se me vuelan las hojas, por ejemplo, entre 2016 y 2017, Argentina fue el país que más se endeudó. Se endeudó tanto que hubo un montón de lugares donde se podían pedir créditos que dejaron de prestarle plata a la Argentina por el nivel de endeudamiento que ya tenía. Esto hizo que en 2018 Mauricio Macri negociara ya directamente con un organismo público internacional como es el Fondo Monetario Internacional. Y el préstamo que se pidió es el préstamo más grande de la historia del organismo del Fondo Monetario Internacional, y encima pagar por 100 años. Es decir, que se hipotecó nuestro futuro por 100 años. La verdad que cuando pensamos esto, la pregunta sería: ¿el Fondo Monetario no sabía que la Argentina estaba prácticamente en bancarrota? ¿Es legítimo pensar en contraer una deuda, en prestarle plata a alguien que sabés que no te va a poder pagar? Esta es una de las cosas, digamos, que me parece que vamos a ir charlando en el día de hoy. De hecho, en un año se prestó más del 80% del crédito que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y este año, 2020, vencen 32.000 millones de dólares de esa deuda contraída. A esto hay que sumarle otras deudas en pesos y en dólares, que son las que están en discusiones ahora con la ley de sostenibilidad. Pero además, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el Fondo Monetario no es un organismo que te presta plata y vos haces con esa plata lo que querés. Es que el FMI impone planes económicos, son planes de ajuste que todavía hacen que las condiciones de vida de nuestro pueblo sean peores, que el poder adquisitivo del salario se pierda y baje. Y esto implica también perder soberanía. Yo me traje anotada una cosita que me gustaría leerles. Yo sé que a veces leer en una charla es un plomazo. Voy a tratar de hacerlo bien lento. Pero es una partecita de la carta abierta que escribió Rodolfo Walsh a la dictadura militar al cumplirse un año del golpe. Y me parece muy interesante traerla para ver el grado de actualidad que tiene esta parte de la carta de Rodolfo Walsh, como muchas otras. Rodolfo Walsh, periodista, militante, desaparecido durante la dictadura militar, escribía en 1977:
dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. Y sigue. Y esto, digamos, lo traigo porque justamente la pregunta es: ¿quiénes en definitiva son los que se beneficiaron con los acuerdos de deuda? El segundo dato que quería compartir con ustedes tiene que ver también con números. Entre 2015 y 2019, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda pública ascendió a 103.000 millones de dólares. 103.000 millones de dólares. A mí no me alcanza la cabeza para imaginarme ese número, ¿sí? Ahora, si lo comparamos con la fuga de capitales, bueno, se fugaron 93.000 millones. Es decir, que el 91% de la deuda contraída en esos 4 años se fue en fuga de capitales. No se fue a reactivar la economía, no se fue a puestos de trabajo, no se fue a escuelas, no se fue a hospitales. Se fue a parar a cuentas de privados y de empresas en el exterior. Por lo tanto, digamos, diciendo esto, resulta evidente que la deuda se fue tomando para financiar esa fuga de capitales. Bueno, la tercera cosa que quería marcar. Le decía hace un rato que en 2020 vencen 32.000 millones de la deuda del Fondo Monetario, ¿no? Además de la deuda en pesos y en dólares de otros organismos de crédito. En este contexto en el cual empieza este gobierno de recesión, pérdida de poder adquisitivo del salario, falta de empleo, desocupación, si llegara a haber reactivación económica, que esperamos que eso suceda, la plata se tiene que usar para pagar la deuda con esos especuladores o la deuda que el gobierno tiene con el pueblo. Entonces me parece que esta también es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque estamos hablando de una deuda que es impagable, ¿sí? De un acreedor que sabe que Argentina está en una situación que no se puede pagar, y esto es lo que le hace llamarse en jurisprudencia y sentencias previas como una deuda odiosa. Les decía recién, en función de la intervención de la señora, que en nuestra historia hay mucha investigación sobre la deuda, hay muchas sentencias judiciales que se pueden utilizar para investigar a fondo, auditar y suspender los pagos de la deuda, porque tenemos que saber si es una deuda legítima o si no lo es, porque tenemos que saber a dónde fue la plata, porque tenemos que saber quiénes son los responsables de ese saqueo, quiénes son los responsables tanto desde los funcionarios como desde las empresas, quiénes fueron los que se beneficiaron. Lo último que les quería decir, y ya para darles paso a los compañeros diputados, Itay y Fede, es que nosotros charlando en su momento en un curso de formación que hicimos con Daniel Marcos, que lo había dando vueltas por acá, él nos contaba que cuando se analiza históricamente la deuda en nuestro país y se va a analizar a dónde se fugaron los capitales, siempre aparecen más o menos las mismas personas o los mismos grupos económicos. Esos son más o menos 1.000 familias argentinas y 100 transnacionales que son las que se vienen beneficiando sistemáticamente. Entonces, me parece que si tomamos hoy en la actualidad, a ver si encuentro la hojita, esperen, acá está. Si tomamos en la actualidad, en función de la documentación que se filtró de los papeles, de los Paradise Papers, papeles del paraíso, hay una serie de personas vinculadas a grandes empresas que tienen actividad que por lo menos es para analizar y auditar, ¿no? O sea, por lo menos requiere que desde nuestra sospecha podamos analizarlas. Y fíjense quiénes son, digo, pensando otra vez en estas familias y empresas que siempre se benefician. Eduardo Einstein, que es de IRSA. Bueno, todo lo que son las constructoras del sur de la ciudad, sabemos bien de qué se trata. Marcelo Mindlin, que es de Pampa Energía. Marcos Galperín, Mercado Libre, la empresa que más factura en la Argentina. Después viene YPF y después viene el Grupo Clarín. Bueno, este es uno de los que tiene cuentas cuantiosas en el exterior. Alan Faena, del hotel que el primer día del gobierno de Alberto mataron a una chica, un chico, no sé qué pasó en la puerta. La empresa Glencore, que tiene la minera La Lumbrera, Molinos Libres, el Grupo Moreno, Arzinc y también Vicentín, que está en concurso preventivo. Así que estamos hablando, bueno, Luis Caputo,
Juan José Aranguren. O sea, estamos hablando de una manga de especuladores y fascinerosos que realmente cuando discutimos qué hacer con la deuda, me parece que lo primero es que tenemos que pensar en auditarla, en investigarla y en suspender los pagos hasta que esté claro, porque en definitiva, si hay una deuda, la deuda es con el pueblo. Así que bueno, dejo a los compañeros, no sé quién va a arrancar ahora. Ante todo, me parece importante resaltar esta modalidad. Creo que empezar a pensar en discutir lo que pasa ahí adentro, en parlamentos abiertos, junto a la comunidad, junto a nuestros militantes, junto a nuestros compañeros, junto a todo aquel y aquella que quiera acercarse a opinar sobre los destinos de nuestro país, me parece que tiene que ser un estandarte y tiene que ser una práctica cotidiana que llevemos adelante. Cuando con Itay nos encontramos ahí por votar la sostenibilidad de la deuda, decíamos, pucha, ojalá tuviéramos el tiempo para discutirlo con absolutamente todos nuestros compañeros, a ver el mandato popular que sacamos e ir a discutir eso. Obviamente lo hicimos, quizá con los tiempos más acotados, discutiendo con nuestras militancias, pero me parece que como práctica generar parlamentos abiertos donde discutamos tiene que ser como el camino. Así que felicito. En un ratito. Un ratito y te dejo. ¿Sí? ¿Me dejás terminar? No, nada, hermano. Bueno, en ese sentido, digo, un poco retomando todo lo que decía la compañera Nati, digo, acá en la Argentina, en los 4 años de Macri, se llevó adelante, digo, el robo más grande de la historia. Digo, tomaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros, más grande de la historia, que básicamente condenó a nuestro país, digo, y generó que nuestra economía hoy esté condicionada por esa deuda que han tomado, que fue una deuda totalmente criminal y sobre todo una deuda que no se discutió con absolutamente nadie, una deuda que pasó por arriba del Congreso Nacional, que pasó por arriba de la voluntad del pueblo, que pasó por arriba de las necesidades de nuestro pueblo y generó las condiciones que hoy tenemos en nuestro país. Digo, generó que hoy estemos en una situación de tierra arrasada, que hoy estemos en un país donde se nos mueren, digo, todos los días un niño o una niña wichí, donde tenemos, digo, más de 4 millones de personas viviendo en barrios populares que no tienen, que viven en barrios no urbanizados, sin luz, sin agua, sin cloaca. Se generó una situación de pobreza, de miseria. Se ha llevado adelante uno de los saqueos más grandes de la historia. Y nosotros como pueblo, nosotros como trabajadores, nosotros como vecinos, no podemos permitir que estas cosas sigan pasando en la Argentina. Yo lo digo rápido, acabo de volver de Salta, lo que se vive en Salta, lo que viven nuestros hermanos de la comunidad wichí en Salta, y no solo en Salta, sino del resto de las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país, digo, es terrible. Hay una deuda histórica que nunca saldamos con nuestro pueblo originario y me parece que tenemos que poner la lupa ahí. Aparte de la deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo, digo, tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios y necesitamos, digo, que este gobierno, que es un gobierno hoy acompañado por las voluntades populares, es necesario que se pongan a trabajar de forma urgente y que nos pongamos todos juntos a resolver esa situación. No puede haber, y yo lo dije en mi jura, un solo pibe o una sola piba que se siga muriendo de hambre en la Argentina. No se pueden morir por falta de agua, no se pueden morir por una situación, digo, de extrema, digo, marginalidad en la que se encuentran. Nosotros hablamos de los sectores populares, de los trabajadores de la economía popular como los excluidos de la patria. Yo creo que los pueblos originarios son los excluidos de la patria, y me parece que ahí tenemos que poner un puntito. Pero volviendo a lo de la deuda, como decía un poco la compañera, digo, no solo tenemos que investigar de dónde salió esa deuda y si es fraudulenta o no es fraudulenta para poder discutir si la pagamos, si no la pagamos, cómo la pagamos, qué pagamos o qué no pagamos y cuándo la pagamos, porque una de las cosas importantes de repensar la deuda, de reestructurarla, de la sostenibilidad de la deuda, es sobre todo plantear que hoy estamos en una condición como país que no tenemos la capacidad para poder pagar esa deuda que se ha llevado adelante. Por lo tanto, primero hay que reactivar la producción, hay que reactivar el país, hay que ponerlo en marcha para después empezar a pensar si se paga o cómo se paga. Pero bueno, es una deuda que es
multimillonaria, pero sobre todo, y aparte esto que venimos planteando con Itay, la necesidad de reactivar la comisión bicameral que investigue la deuda y aparte devolverle la facultad investigadora que el macrismo le había sacado durante sus 4 años de gestión, sobre todo para investigar esa deuda, pero investigar todo lo que pase de acá adelante relacionado a la deuda. También tenemos que empezar a pensar la contracara de esa deuda, que fue la fuga de capitales. Itay por ahí después va a hacer algo más profundo al respecto, sobre todo con los números, pero si no me deja mentir, tengo entendido que 9 de cada 10 dólares que se tomaron de deuda se fugaron en la Argentina, más o menos 90.000 millones de dólares, ¿no? En estos 4 años, 90.000 millones de dólares. Y no arreglaron un hospital, no arreglaron una escuela, no resolvieron la problemática de un solo barrio en la Argentina. Hoy las escuelas las tenemos que ir a arreglar los movimientos sociales con los trabajadores de la economía popular, que siempre somos los que terminamos resolviendo los problemas en esta patria. Y aparte, hice un tour este fin de semana, ¿no? Me fui a Río Negro, después me fui a Salta. Me fui a Río Negro al encuentro de la Mesa Nacional de Barrios Populares, de la cual soy parte, porque soy un vecino, todos ya lo saben. Y ahí un poco lo que discutíamos, que también estaba la compañera Fermiño, que ahí va a tener un rol importante en todo este trabajo de urbanizar los barrios populares, pero discutíamos que más o menos para resolver los problemas de los 4 millones y pico de vecinos y vecinas que vivimos en los barrios populares, que son más de 4.400 barrios, necesitamos solo 26.000 millones de dólares, ¿no, Juan? Más o menos. 26.000 millones de dólares. Se fugaron 90.000 millones de dólares. O sea, podríamos haber urbanizado todos los barrios en los que viven muchos de los que están acá. Podríamos haber resuelto el problema de educación. Podríamos haber resuelto el problema de las comunidades de los pueblos originarios que hoy se nos están muriendo de hambre. Podríamos haber resuelto un montón de problemas estructurales y sobre todo la deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo. ¿Se entiende? O sea, estos tipos vinieron a saquear nuestro país y hay, para mí no son 1.000, para mí son 500 familias de vivos, empresarios, que se llenaron de guita, que se llevaron la plata afuera y que nosotros necesitamos que se los investigue, necesitamos que la justicia tome carta del asunto y que los tipos traigan la guita que se llevaron para reactivar el país, para reactivar la capacidad productiva, para generar las divisas necesarias, para ver qué de toda esa deuda fraudulenta tenemos que pagar. Pero sobre todo hay que pagarla con la guita que se llevaron afuera estos tipos. Y estas tipas, porque hay varias que son mujeres que también se ocuparon de saquear nuestro país. En esa lista no hay niñas. Hay algunas que entonces, necesitamos resolver este tema, porque si no, entramos en una rueda que no está buena. Nosotros no podemos permitir que la deuda fraudulenta y criminal que ha tomado el gobierno de Macri se pague con el hambre de la gente, se pague con ajuste, se pague de la misma forma que el neoliberalismo viene planteando hace años y que ha generado esta situación de miseria, de pobreza, de hambre en la que nos encontramos hoy. Entonces, para nosotros es muy importante que empujemos, que apoyemos. Nosotros desde adentro somos 2 con Itay, pero vamos a tratar de convencer absolutamente a todo el mundo de que se lleve adelante esta comisión investigadora, pero sobre todo necesitamos el acompañamiento de todos ustedes, necesitamos el acompañamiento de los trabajadores de la economía popular, de los movimientos sociales. Mañana la movilización que tenemos es muy importante para seguir marcando el destino de nuestro país, para seguir planteando las cosas que nosotros no queremos que se hagan y las cosas que sí queremos que se hagan, y para seguir dejando en claro de que no vamos a permitir de que en la Argentina se siga poniendo, sigan habiendo estas situaciones de hambre y nos sigan muriendo nuestros pibes mientras hay tipos que tienen miles y miles de millones de dólares en el exterior y que siguen facturando y que siguen especulando con la necesidad y el hambre de nuestro país. Por eso es importante que creemos una comisión investigadora de la deuda, que no solo lo investiguemos desde adentro, sino que también lo investiguemos de afuera, que la comunidad sea parte, empezar a generar que toda la comunidad sea parte de la construcción y de trazar los destinos de nuestro país, de nuestra patria, para poder de una vez por todas poner el país de pie, sacar a la Argentina adelante, resolver la deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo y con nuestros pueblos originarios para poder vivir en la Argentina y en el país que todos y todas queremos. Gracias, compañeros. Buenas. No se ve nada de acá. Voy a parar. Perdón, pero así se ve.
Bueno, gracias por venir. La verdad que hay más gente, creo, de la que esperábamos. Y como decía Fede y Nati, está bueno que el laburo que estamos tratando de hacer con Fede Adentro, de empujar un poco algunos debates, como este de la importancia de investigar la deuda y la fuga, se ha apropiado por toda la militancia, ¿no? Digo, seguramente la mayoría de ustedes son militantes del Frente Patria Grande, y es importante que esta agenda que nosotros estamos tratando de instalar en el Congreso sea apropiada por el conjunto de militancia, porque la realidad es que lo más probable es que si logramos efectivamente hacer todo lo que dijo Fede recién que queremos hacer, más que por la extraordinaria capacidad de persuasión que Fede y yo podemos tener adentro del Congreso para convencer al resto de los diputados y para que esto se haga, va a depender fundamentalmente de que el conjunto de la militancia, de las organizaciones populares y del pueblo argentino se apropie de esta bandera, digamos. Entonces, yo creo que de alguna manera esta actividad quizás debería ser el inicio de una campaña del Frente Patria Grande para instalar este tema. ¿Por qué es tan importante este tema y por qué ponemos el foco en la fuga? Que no es el discurso más habitual, incluso en el campo popular, digamos, ¿no? Estamos más acostumbrados a escuchar consignas vinculadas a la investigación de la deuda, o que hay que no pagar la deuda, etcétera, y en general no se habla tanto de algo que, en mi opinión, es más importante, más indignante y más grave que el endeudamiento, que es la fuga de capitales. ¿Cuándo empezó el ciclo de endeudamiento de Macri? Empezó en marzo del 2016, cuando, muchos de ustedes se acordarán, el gobierno de Macri tomó la decisión de pagarle a los fondos buitres lo que pedían, ¿se acuerdan? Le pagó el contado a los fondos buitres y empezó un ciclo de endeudamiento que, como bien dijeron Nati y Fede, fue de los más intensos de la historia argentina. El gobierno de Macri batió varios récords. La Argentina fue el país que más deuda tomó, el país emergente que más deuda tomó en todo el mundo. El otro récord que batió es que fue el país que hizo el acuerdo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero además, la Argentina fue el país, batiendo otro récord, que defaulteó, es decir, como usamos en economía, defaultear, habrán escuchado la palabra, no pudo pagar la deuda que ese mismo gobierno había emitido. No hay antecedentes en la historia que un gobierno emita una deuda y a los 2 años no la pueden pagar. En general los gobiernos no pueden pagar deudas de gobiernos anteriores. Y no solo eso, sino que batió otro récord insólito, inédito en la historia económica argentina, que es no poder pagar deudas incluso en pesos. Batió todos los récords Macri y en esa época, en marzo del 2016, muchos sectores de la oposición, por supuesto entre ellos nosotros, decíamos, denunciábamos, sabíamos que esto iba a terminar así. Quizás no nos imaginamos que iba a ser tan rápido. Quizás no nos imaginamos que en apenas 2 años, 3 años, el gobierno Macri iba a llevarnos una crisis de deuda. Pero ¿cómo sabíamos que iba a terminar así? No es que éramos adivinos, sino que cuando ustedes revisan la historia argentina, no es la primera vez que la Argentina tiene un ciclo de endeudamiento de estas características y no es la primera vez en la historia económica argentina que tenemos una crisis de deuda como la que hoy estamos viviendo. Y siempre que la Argentina tuvo ciclos de endeudamiento intensos, como los que tuvo en la Argentina en los últimos 4 años, terminó en crisis de deuda. El gobierno de Macri, cuando le pagó los buitres, decía que estábamos aislados del mundo, que ahora volvíamos a los mercados financieros internacionales, que iban a llover inversiones y que por lo tanto no había razón para preocuparse. Y una vez más, quienes en esa época decían que la Argentina por este camino iba una vez más a una nueva crisis de deuda, parecían locos o parecían agoreros que expresaban el deseo de que eso ocurriera.
pero en realidad lo único que estaban haciendo los sectores que denunciaban o que denunciábamos en ese momento el endeudamiento de Macri no era otra cosa que decir que esto iba a terminar como siempre terminó la historia argentina cuando se tomó deuda de esta manera. Ustedes vieron que ahora hay un debate sobre de quién es la culpa de esto. Todos los días ustedes ven en la tele economistas, dirigentes que eran del gobierno anterior diciendo que no es cierto que esto es culpa de Macri. Pero el propio expresidente, hace pocas semanas, en un video que muchos habrán visto, reconoció que tomó deuda de manera descontrolada. Él dice que le decía a sus colaboradores que pensaba que se le estaba yendo la mano con la deuda y que los colaboradores decían, no, tranquilo, tranquilo, podemos seguir, ¿no? Además de irresponsable, botón, porque ni siquiera se hace cargo él de las decisiones que tomó y le echa la culpa a un ministro, a un funcionario, para lavarse las manos. Pero Macri reconoció hace pocas semanas, en ese video que se filtró, que se tomaron una deuda de manera irresponsable y descontrolada. Y el propio ministro de Economía, ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en otro video famoso de mediados del 2006, pocos meses después que la Argentina le pagó los buitres y empezó a tomar deuda, planteó que la Argentina era el país más desendeudado del mundo, que no conocía ninguna economía del mundo que esté tan desendeudada. Además, lo planteaba como una crítica al gobierno anterior, porque como decían que estábamos aislados del mundo y nadie nos prestaba plata, obviamente no teníamos deuda, porque nadie nos prestaba. Según Dujovne, era malo no tener deudas, porque era síntoma de que nadie te prestaba, porque nadie te tenía confianza. Entonces él decía, la Argentina es el país más desendeudado del mundo, no porque estuviera haciendo un elogio al gobierno anterior, estaba haciendo una crítica, estaba diciendo, mirá lo desastre que era el gobierno anterior, que no tomaba deuda, que nadie le prestaba. Entonces nos podemos endeudar porque somos el país más desendeudado del mundo. La explicación de cómo la Argentina pasó a ser el país más desendeudado del mundo, a tener esta crisis de deuda, no es la deuda externa de Macri según el Frente Patria Grande. No es la deuda externa de Macri según Alberto y Cristina. Es la deuda externa de Macri según Dujovne y Macri. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que la responsabilidad del gobierno de Macri, de sus funcionarios, de esta crisis de deuda es total. Es absoluta. Pero lo que nosotros queremos poner en énfasis sobre la mesa, además de eso, de las responsabilidades por las cuales se tienen que hacer cargo, políticamente y también penalmente, si efectivamente a través de la investigación de la deuda descubrimos irregularidades, maniobras, connivencias que se pueden haber cometido en el proceso de endeudamiento, es que el problema de la Argentina ahora no es solamente que nos dejaron una deuda impagable, sino que el problema es para qué se usó esa deuda, que es lo que explicaban Nati y Fede. Esa deuda no solamente no está en hospitales, en escuelas, en inversiones, lo que ya se ha dicho, sino que, como bien decía Fede, 9 de cada 10 dólares se fueron de la Argentina en lo que llamamos la fuga de capitales. Entonces, no solamente nos dejaron una deuda impagable, sino que se llevaron los dólares con los cuales, por ejemplo, hoy podríamos enfrentar esos compromisos. Y entonces nosotros tenemos que discutir la fuga, porque la fuga es la contracara de la deuda y porque queremos saber quiénes son los sectores que fugaron la divisa de la Argentina. ¿Quiénes son esas 500, 1000, 2000, las que sean, empresas, personas que durante estos 4 años fugaron las divisas? Queremos saber si hay empresas y personas que durante los primeros años del gobierno de Macri le prestaron plata al gobierno, hicieron ganancias extraordinarias con las tasas de interés y después vendieron esos bonos que tenían y el Banco Central le vendió esos dólares regalados a precio de remate a 20 pesos para que 2 meses después valgan 40. Queremos saber cómo fue ese mecanismo y quiénes se beneficiaron con ese mecanismo de la fuga de capitales. Queremos saber dónde están esos recursos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nati recién leía una lista.
¿Qué pasa, por ejemplo, si Vicentín, que le pidió plata prestada al Banco Nación, entre otros, al Banco Nación, si podemos demostrar que la razón por la cual Vicentín hoy dice no poder pagar esa deuda no tiene nada que ver con el comportamiento de esa empresa, que eso es bastante evidente porque es una empresa que más factura en la Argentina y que además creció durante el macrismo, sino porque Vicentín fue uno de los grupos que fugó cientos de millones de dólares en estos 3 años y medio, 4 años de macrismo. Piensen ustedes cómo estaría el Estado, el Banco Nación en este caso, en condiciones para sentarse con la empresa si tuviera la comprobación de que la empresa usó esos recursos que le pidió el banco para fugarlos al exterior. ¿Qué pasa si demostramos que Midlin o otros empresarios que se beneficiaron con la desregulación de las tarifas en la Argentina durante los 4 años de Macri, a los que les dolarizaron las tarifas y por lo tanto su rentabilidad, fugaron esos recursos al exterior? Es decir, que la contracara no solo de la deuda, del tarifazo que pagamos el conjunto de los argentinos y argentinas estos 4 años, también fue la fuga de capitales. Por eso necesitamos saber y investigar la fuga. Y necesitamos también investigar la fuga, no solo para revisar lo que pasó, sino porque la fuga de capitales es un problema estructural de la economía argentina y sigue ocurriendo. Hoy en la Argentina se siguen fugando capitales. Entonces, investigar la fuga es fundamental para mirar lo que pasó, para identificar quiénes fueron, identificar responsabilidades. Como decía Fede, lograr que por lo menos una parte de esa plata vuelva a la Argentina. No va a haber reactivación de la economía argentina si una parte de esa plata no la podemos recuperar. Sino que también, además de todo eso, investigar la fuga es fundamental para evitar que ese comportamiento estructural de los grupos económicos en la Argentina siga operando en el futuro, ahora, en la actualidad y en el futuro. Entonces, por eso, yo sé que estos temas a veces son no solo complejos, sino también parecen muy abstractos, muy lejanos a los problemas que tiene la mayoría de la gente en la vida cotidiana, que no es la fuga de capitales ni la deuda externa, sino que son cómo hacer para llegar a fin de mes. Pero tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para que el pueblo argentino tome conciencia de que esa guita que nos sacaron del bolsillo durante estos 4 años, en parte es la guita que este sector de privilegiados que tuvo ganancias extraordinarias durante el macrismo se llevó afuera. Y es la guita que nos falta. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, muchos economistas y dirigentes de la actual oposición, del gobierno anterior, decir que en realidad la fuga de capitales es la consecuencia de la falta de confianza y de la confianza en la economía argentina y en la moneda argentina, en el peso. Si ustedes le preguntan a cualquiera de eso, le van a decir, ¿por qué se fugan tantos capitales? Bueno, porque nadie confía en el peso. Ese relato nos quiere hacer aparecer a esos fugadores como víctimas. Pobres empresarios que como no les damos confianza en el peso, no les queda otra que comprar dólares para preservar sus ahorros. Serían víctimas de este proceso. Nosotros decimos al revés. No es que hay fuga de capitales porque no hay confianza en el peso. No hay confianza en el peso porque hay fuga de capitales. Porque el comportamiento histórico de los grandes empresarios en la Argentina ha sido sistemáticamente fugar sus ganancias al exterior. Sobre eso queremos avanzar, sobre eso queremos persuadir al resto del Frente de Todos y al gobierno a que podamos avanzar en esta dirección. Y lo último que quiero decir, vinculado con lo que dijimos al principio, es que para que esto sea posible no alcanza solamente con la buena predisposición que pueda tener el bloque del Frente de Todos, el gobierno nacional encabezado por Alberto y Cristina, el ministro de Economía y todos los funcionarios que cumplen una función importante en este gobierno. La realidad es que para que esto sea posible, para que, a diferencia de otras crisis que hemos vivido en la historia argentina, esta crisis realmente podamos hacer que los sectores que tengan que poner los recursos para salir de esta crisis sean los sectores que se beneficiaron,
Lo que necesitamos fundamentalmente es tener la capacidad de movilizar a nuestro pueblo. Porque esto no depende de la voluntad política solamente de un presidente o de un congreso. Si nosotros no logramos generar una masa crítica, una movilización popular que exija que esto sea una realidad, que exija que se avance sobre los sectores que fugaron divisas de la Argentina, no va a pasar. Por eso es muy importante la marcha de mañana en ocasión de la visita del Fondo Monetario Internacional. Pero necesitamos que esto, que hoy es una consigna que estamos empezando a instalar, estamos intentando empezar a instalar, sea una consigna que se convierta en una agenda y en una bandera de los movimientos populares. Investigar la fuga de capitales para que esta crisis se pueda salir, sobre todo recuperando los recursos que los ricos y los grandes grupos empresarios fugaron de la economía argentina durante los 4 años que gobernó Macri. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar. Salgamos a militar esta campaña. Y eso, nada más. No sé si... Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Yo creo que el primer paso es que tomemos conciencia. Creo que algunos están riendo de mi pelo. Parece muy bien. Yo prometí que cuando lo saquemos a Macri me iba a cortar el pelo. Y lo fui haciendo en etapas. Primero las peluqueras de los cartoneros. Después una amiga de mi hija y después me hinché y agarré la maquinita. Bueno, más allá de mi pelo, yo creo que, y quiero decir esto y creo que es fundamental, que la militancia haga tomar conciencia a los actores de la superestructura política, los principales funcionarios, legisladores, formadores de opinión, de la gravedad de la crisis que atravesamos. No es una pavada. Yo a veces me sorprendo del nivel de liviandad de algunos periodistas, incluso de algunos funcionarios. La Argentina está muy mal. Tenemos hoy más de un 40% de pobreza oficialmente. No se está desacelerando el precio de los alimentos. Los supermercados siguen remarcando como se les canta y los pibes literalmente se están muriendo de hambre. Es decir, cuando alguno de nosotros, o en mi caso decimos hay mecha corta, no es para apretar a nadie, es porque hay mecha corta. El pueblo no se va a bancar 6 meses de hambruna, 1 año de hambruna, porque ya ha sufrido demasiado. Y ese sufrimiento y ese dolor de los barrios solamente se va a revertir si logramos que se haga realidad la consigna de tierra, techo y trabajo. Porque el hambre se resuelve con trabajo y el trabajo nuestros compañeros y nuestras compañeras ya se lo inventaron en los barrios populares, juntando cartones, ya se lo inventaron vendiendo en la calle, ya se lo inventaron haciendo todo tipo de changas. Lo que no tienen son los derechos. Lo que no tienen es el salario, lo que no tienen son los ingresos, porque la economía argentina no se reactiva, porque no hay inversión pública, y no hay inversión pública porque seguimos con el agua al cuello por esto que estamos discutiendo hoy. Es decir, si no se resuelve el dilema que hay, que se expresa de esta manera, o se cumple con los bonistas, los acreedores y el fondo, o se cumple con el pueblo que luchó para sacar a Macri, y nosotros no vamos a permitir que se cumpla con ellos a costa de los nuestros. Y nos vamos a pelear con el que nos tengamos que pelear, porque nosotros no peleamos, no luchamos, no resistimos para que hoy siga aumentando la pobreza, para que la comida no llegue a los hogares argentinos y para que vengan a pasear como si nada hubiese pasado los funcionarios del fondo, que tendrían que estar de rodillas pidiéndole perdón a los pibes de Salta y a los pibes de todos nuestros barrios. O nos van a explicar que las nuevas autoridades tienen rostro humano, como decían de Lagarde, que Lagarde tenía rostro humano.
que Macri la sacaba a bailar el vals, porque los argentinos se tenían que enamorar de Lagarde. Y ahora que nos tenemos que enamorar de Cristalina, que tiene rostro humano. Si tuvieran rostro humano, pedirían perdón y reconocerían el crimen que se ha producido en la Argentina. Yo creo que nuestros diputados están haciendo una cosa muy importante. Y tenemos que romper una inercia que hay en la política, en la televisión, en las radios, etcétera, de no marcar las responsabilidades. Acá tendríamos que estar todos los argentinos y argentinas diciendo, ahora que está de moda discutir tecnicismos jurídicos, diciendo, ¿por qué los que se llevaron miles de millones de dólares? ¿Por qué los que violaron nuestra Constitución? ¿Por qué los que violaron el artículo 6 de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, hasta sus propias leyes, no están desfilando por Comodoro Pi? ¿Por qué no están siendo incautados sus bienes? ¿Por qué no están siendo estatizadas esas empresas que fugaron capitales como Vicentín, que podría ser el puntapié para una política alimentaria en serio en la Argentina? No de chamullo, no de foto, no de hacer cagar de calor a la gente 4 horas para conseguir una miserable tarjeta. Nuestro pueblo no se merece eso. Y el gobierno y el Frente de Todos, del que nosotros formamos parte, por el que nosotros hemos hecho campaña, por el que nosotros vamos a poner el cuerpo si enfrenta a los privilegiados y a los poderosos, tiene que liderar la movilización popular contra el latrocinio que ha sucedido en la Argentina y a favor de una verdadera justicia social que garantice la tierra, el techo y el trabajo, y a partir de ello la alimentación para todos nuestros pibes, pibas y familias. Así que, compañeros, militemos esta campaña. Despertemos la modorra de algunos que no se están dando cuenta de la gravedad. Saquemos a la superficie y saquemos a las calles el sufrimiento de nuestro pueblo, que sea con los dirigentes a la cabeza y no con la cabeza de los dirigentes, pero con los dirigentes a la cabeza. Que no duerma más nadie la siesta mientras pibes mueren de hambre en Salta. Que no duerma más nadie la siesta mientras se siguen fugando capitales. Que no duerma más nadie la siesta mientras sigue impune el crimen económico que se ha producido en nuestra patria. Nada más, compañeros. Muchas gracias.